Te doy la bienvenida al primer módulo del curso online de sutura perineal. El objetivo es que en este primer módulo aprendas y repases tus conocimientos en la práctica y habilidades de la sutura. El desgarro perineal después del parto va a curarse por el proceso natural de las fases de cicatrización, sea o no sea suturado. El siguiente vídeo muestra cómo manejar y cómo sostener cada instrumento quirúrgico para realizar una correcta sutura perineal. Antes de comenzar a suturar, es importante saber cómo realizar una técnica de sutura correcta y segura, tanto para ti, que eres el profesional, como para la mujer. Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo y nos vemos en la siguiente. Buenos días, mi nombre es Laia Casadevall Castañé y soy matrona, divulgadora científica, docente de matronas, activista en redes sociales y escritora de un libro que se publicará este próximo febrero del año 2021. Podéis encontrarme en www.laiacasadevall.com o en redes sociales. Hoy vengo a hablaros del cambio de la atención al parto y nacimiento, el cambio de paradigma, cómo podemos devolver el poder a las mujeres. Y para poder hablar de ello, debemos retroceder en el tiempo y ver lo que ha sucedido a lo largo de la historia con la atención al parto y nacimiento y la historia de las matronas. ¿De acuerdo? Antiguamente, el parto y nacimiento era llevado a cabo en el propio hogar de las mujeres. No hace muchos años que el parto se ha trasladado en instituciones sanitarias. El parto, entonces, era llevado a cabo en el propio hogar de las mujeres, rodeado por mujeres y atendido por parteras, que podían tener
formación académica o no, dependiendo del momento histórico en el que nos situemos. El parto era parte de la vida, un esdevenimiento familiar, normal e íntimo. Y no fue hasta aproximadamente los años 60 que el parto en España se trasladó en las instituciones sanitarias. Este cambio sucedió paralelamente en los diferentes países de nuestro entorno europeo. Y no fue hasta los años 80 que ya prácticamente todos los partos sucedían en hospitales. La elevada mortalidad materno-infantil se vio disminuida significativamente entre el siglo XIX y XX gracias a múltiples factores. Estos factores incluyen la aparición de agua potable, de calefacción, de higiene en general, acceso a alimentos saludables y variados, gracias a la educación de las mujeres que se vio incrementada, las costumbres, el modelo alopático de la medicina y sobre todo al acceso a tecnología y medicamentos y a los controles prenatales. La historia de las matronas. Es una profesión, la de matrona, que ha sido a lo largo de la historia muy perseguida. Es una profesión históricamente femenina y perseguida. Hoy en día tenemos hombres también en la profesión, pero históricamente ha pertenecido a las mujeres. Digo perseguida porque durante la Edad Media las matronas eran quemadas en la hoguera por el hecho de ser mujeres sabias con conocimientos sobre la vida y la muerte, sobre plantas medicinales, sobre el aborto, sobre la salud sexual y femenina de las mujeres. Y esto no era permitido entonces. Ser mujer y tener conocimientos no estaba bien visto ni era tolerado en esos momentos. De hecho, las matronas éramos consideradas brujas y por eso se nos quemaba en las hogueras. Las matronas hemos sido a lo largo de la historia profesionales autónomas, pero hay muy pocas referencias sobre nuestro trabajo en los libros, en la literatura publicada. Apareció una guerra de poder en el momento en que los médicos, los hombres, quisieron entrar en la atención al parto y nacimiento. Y esta guerra de poder se utilizó, los hombres médicos la utilizaron desprestigiando a las matronas y así pudieron entrar en la atención al parto y nacimiento. De hecho, los inicios de la obstetricia no están exentos de polémica. El doctor Hunter y Smile fueron acusados de ordenar asesinar mujeres para poder construir láminas precisas para su atlas de obstetricia. El doctor Sims, considerado el padre de la obstetricia moderna, fue acusado de experimentar con mujeres afroamericanas esclavas sin ningún tipo de consentimiento ni anestesia para poder aprender. La obstetricia fue aceptada como disciplina universitaria y sinónimo de progreso médico. Entonces, las parteras que no podíamos acceder a estudios universitarios, a estudios homologados, aprenderíamos en base a experiencia y nos quedaríamos con la atención de las mujeres pobres y marginadas, mientras los hombres médicos se convertirían en expertos y las mujeres quedaríamos en un plano inferior. Y estos hombres se quedarían con la atención del embarazo y el parto de las mujeres de clase alta, las mujeres que tenían más prestigio social. Esta aparición de los hombres en la atención al parto y nacimiento creó la necesidad de construir maternidades para poder seguir enseñando a otros médicos. Además, este cambio de la atención, la aparición de los médicos en la atención al parto y nacimiento cambió radicalmente la forma y la atención de las mujeres embarazadas. Pasaríamos de parir en posiciones verticales a parir tumbadas para el beneficio del médico, del profesional que nos atendía. Y esta postura que creó un aumento de la distocia de los partos y aumentó la percepción del dolor de las mujeres. Las mujeres en ese entonces se convertirían en material de enseñanza y las matronas nos convertiríamos en ayudantes de los médicos. La institucionalización del nacimiento y las nuevas políticas sanitarias llevaron a las matronas a incorporarnos en las instituciones sanitarias en busca de los beneficios, supuestos beneficios, de los hospitales que ofrecían para las comadronas y para las mujeres. Este cambio cultural de modelos supuso también una gran pérdida de la autonomía de las mujeres y de las matronas.
Su formación, la formación de las matronas, pasó a ser cargo de la medicina, evolucionando y pasando por diferentes momentos históricos hasta el decreto del 87 en España, donde las matronas pasamos a ser enfermeras obstétrico-ginecológicas, es decir, no somos profesionales autónomas que podemos acceder a nuestra carrera de forma independiente y autónoma, sino que somos parte de una rama de enfermería. Las matronas conseguimos finalmente formación académica y regulada y reconocimiento, pero evidentemente de grado menor. La unificación a nivel europeo de la profesión de matrona ocurrió en el 2005 y donde se constata que las matronas debemos estar facultadas de forma autónoma para atender a las mujeres en todos sus procesos reproductivos. Paradigma de la medicalización. La incorporación del parto y el nacimiento en las instituciones sanitarias supuso un cambio de paradigma total, un inicio a la medicalización del parto y, por supuesto, a la deshumanización de todos estos procesos. El parto y el nacimiento se alejó de esta concepción de fisiología y normalidad y pasó a ser procesos altamente tecnificados, medicalizados y riesgosos. Estos cambios llevaron a, como he dicho anteriormente, una pérdida de autonomía de las mujeres y de las matronas, sobre todo una pérdida de protagonismo muy importante de las mujeres en sus partos. Distintas prácticas comenzaron a instaurarse de forma rutinaria, muchas de ellas sin ninguna base científica, aumentando la intervención médica en todos estos procesos, llegando con los años a un modelo altamente medicalizado. En el año 2000 prácticamente no se veía en los hospitales un parto fisiológico. Prácticamente todos los partos eran altamente medicalizados en España. Las mujeres empezamos, a causa de todo esto, a vivir el proceso del parto y el nacimiento como un proceso de miedo, de riesgo, de desconfianza hacia nuestros propios cuerpos y de pérdida de control. ¿Qué papel han jugado los organismos oficiales en todo esto? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, realizó una conferencia internacional en el 1986, la conferencia Fortaleza, que se realizó en Brasil. En esta conferencia se iniciaron acciones para un cambio a nivel mundial en la atención al parto y nacimiento. Se habló de que habíamos pasado de un extremo al otro y necesitábamos encontrar un equilibrio sano y utilizar de forma adecuada la tecnología en el nacimiento. De esta declaración de fortaleza salieron las recomendaciones para la atención al parto normal. En el año 1986, las guías NICE de Inglaterra, guías de relevancia internacional, referentes por estar basadas en evidencia científica de calidad, concluyeron que la institucionalización del parto y nacimiento en mujeres de bajo riesgo se produjo sin ningún tipo de evidencia científica que avalara que era más seguro para las mujeres y los bebés, y que este cambio había constituido un aumento importante de las intervenciones en el parto y nacimiento sin que produjera beneficios para las mujeres en el parto. Hablamos de más de 30 años atrás, que ya se empezó a mover todo el cambio, o sea, se empezó a ver que lo que habíamos hecho no era correcto, pasar de un extremo al otro no había estado bien, ni un extremo ni el otro eran los óptimos para la atención al parto y nacimiento, que la aparición de ciertas intervenciones médicas en el parto habían sido muy importantes en la historia de la obstetricia y ginecología, pero que no podíamos usar la tecnología de forma indiscriminada, porque usarla en los procesos fisiológicos de las mujeres podía causar más daños que beneficios. En el año 2000 tiene lugar otra conferencia en Brasil, la Conferencia Internacional sobre la Humanización del Parto. También la International Confederation of Midwives ha tenido un importante papel, donde afirman que las matronas trabajamos con las mujeres y las apoyamos en el derecho a tener información veraz, adecuada y a tomar las decisiones necesarias para el cuidado de su propia salud y sus propios cuerpos. Violencia obstétrica. ¿Qué ha ocurrido? El aumento de la tecnología en el parto y nacimiento y la deshumanización de estos procesos causó que alrededor del mundo empezara a aparecer
lo que se nombra violencia obstétrica. Mujeres alrededor del mundo empezaron a manifestar partos traumáticos, pérdida de control, intervenciones innecesarias que causaban daños importantes a nivel físico y psicológico de las mujeres. En el año 2018, la SEGO, Sociedad de Obstetricia y Ginecología Española, negaba rotundamente el término violencia obstétrica en su comunicado Violencia obstétrica, un concepto legalmente delictivo, moralmente inadecuado, científicamente inaceptable. Atención, llevamos años con mujeres, con asociaciones de mujeres visibilizando que habían sufrido violencia obstétrica y aparece la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Española en el año 2018 negando que esto pudiera existir, cuando ya en el año 2014 la OMS se había pronunciado al respecto y había denunciado que la violencia obstétrica existía. La SEGO tuvo un gran golpe en el 2019 cuando Naciones Unidas publicó un revelador informe sobre violencia obstétrica. A partir de entonces la SEGO no se ha vuelto a comunicar al respecto, pero evidentemente quedaron en bastante evidencia en cuanto a sus declaraciones del año anterior. Algunos países ya tienen leyes que regulan la violencia obstétrica. Es una violencia que se produce en todo el mundo, independientemente de la clase social. Es un problema de salud pública global y que no podemos ignorar. De hecho, a día de hoy, negar que existe es ser parte de ella. El informe de Naciones Unidas del año 2019 dijo en su comunicado: los Estados deben proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, así como aprobar leyes y políticas para combatir y prevenir la violencia obstétrica, enjuiciar a los responsables y proporcionar reparación e indemnización a las víctimas. Es decir, el término violencia puede gustarnos o no, pero existe la violencia obstétrica y no podemos negarla como profesionales. No podemos permitir que esto suceda más, porque por el camino estamos dejando demasiadas madres y bebés dañadas. ¿Cómo vamos hacia un cambio de paradigma, un paradigma salutogénico? El embarazo y el parto no podemos olvidar que son procesos fisiológicos en nuestra vida sexual y reproductiva. No estamos enfermas en la mayoría de los casos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece que más del 80% de las mujeres deberían llegar al final de la gestación siendo consideradas de bajo riesgo. ¿Qué ocurre en este país para que la gran mayoría de mujeres tengan algún tipo de etiqueta de riesgo al final de la gestación? Sabemos que el exceso de pruebas e intervenciones en embarazos normales y fisiológicos no se traduce en mejores resultados maternos y neonatales. Pero, a pesar de la evidencia científica y las recomendaciones de los organismos de salud que advierten de la necesidad de abandonar ciertas prácticas obsoletas y actualizar nuestras prácticas, en nuestro contexto seguimos medicalizando en exceso el parto y el nacimiento y cuesta muchísimo dejar atrás ciertas prácticas. Y de hecho hay mucha reticencia a nivel profesional de algunos profesionales. Aunque cada vez son más, a pesar de estas reticencias del sistema, las mujeres que están pidiendo un cambio. Es preciso entonces un cambio urgente hacia un paradigma holístico de salud, donde se abandone el paternalismo y la hipermedicalización del parto y el nacimiento, que promueva partos seguros, partos humanos, con ciencia y con respeto a las personas. Las matronas somos clave en todo este cambio, porque la autonomía de las matronas va de la mano de la autonomía de las mujeres. Los países donde las matronas son más autónomas es donde las mujeres son más libres. Las matronas somos profesionales que velamos por la salud sexual y reproductiva de la mujer, caminamos a su lado y las acompañamos en sus decisiones. ¿Y cómo se produce todo este cambio? Primero de todo, es necesario apostar por las matronas. A nivel mundial ha existido siempre una amenaza hacia la libertad de las matronas, a pesar de que tenemos evidencia contundente de que su labor mejora los resultados maternos e infantiles.
Las matronas somos profesionales de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Estamos reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea como profesión regulada con competencias propias. Las matronas proporcionamos una atención integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como somos especialistas en prevención, promoción, atención de la madre en el embarazo, parto y puerperio y la atención al recién nacido durante los primeros 28 días de vida si el bebé está sano. Este año la Organización Mundial de la Salud lo ha dedicado, es el año de las matronas y las enfermeras. Un dato relevante es que si todas las mujeres del mundo pudieran tener acceso a una matrona, podríamos reducir el 80% de muertes maternas y neonatales. Apostar por matronas es apostar por la vida. ¿Qué nos dice la revisión Cochrane, la evidencia científica? Que los cuidados dirigidos, liderados por matronas, en comparación con los modelos liderados por médicos o obstetras, ofrece muchos beneficios, y estos beneficios incluyen menor riesgo de parto prematuro, menor riesgo de pérdida gestacional antes de las 24 semanas de gestación, mayor probabilidad de parto de inicio espontáneo, menor uso de epidural en el parto, menor riesgo de parto instrumentado, menor riesgo de episiotomía, menor riesgo de rotura artificial de la bolsa del líquido amniótico y mayor satisfacción materna con iguales resultados de salud infantil. Es decir, apostar por matronas es apostar por reducir todas estas intervenciones que la OMS nos está alertando que debemos reducir sin renunciar a la salud infantil y materna. Reducimos el número de intervenciones, mejoramos la experiencia y los resultados son mucho mejores para las mujeres e iguales para los bebés. Otras investigaciones nos han mostrado también que las matronas, la atención liderada por matronas, reduce el riesgo de cesáreas, reduce la mortalidad materna y neonatal. Apostar por matronas es apostar por la salud mental de las madres. Las matronas proporcionamos una atención más rentable y económica para el sistema sanitario y además conseguimos tasas de lactancia materna más exitosas, y apostar por la lactancia materna al final es apostar por salud pública. ¿Cómo podemos realizar este cambio? Necesitamos apostar por la autonomía de las matronas. ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos carrera de acceso propio. En la mayoría de países europeos, matronería es una carrera de acceso autónomo, propio. Necesitamos colegio profesional propio. Necesitamos mejorar la formación y centrarla en la normalidad. Necesitamos aumentar los ratios de matrona. ¿Cómo puede ser que actualmente la ratio de España de matronas es de 31,6 matrona por cada 100.000 mujeres, mientras que en los países de la OCDE la media es de 69,8 por 100.000 mujeres? El ratio de nacimientos también está muy por debajo de la media, con 12,4 matronas por 1.000 nacimientos versus 25,9 de media en los países de la OCDE. Esta cifra nos muestra por qué las mujeres de nuestro país no pueden recibir la misma atención que las mujeres de otros países de nuestro entorno. Un país que no invierte en matronas no invierte en la salud de sus mujeres y sus bebés. Necesitamos que las matronas ocupen su lugar en las salas de parto, en las plantas de maternidad. ¿Cómo puede ser que las plantas de maternidad no tengan matronas liderándolas? Necesitamos poner más matronas en la comunidad, en las escuelas, porque todo comienza en la infancia. Actualmente tenemos más ginecólogos que matronas. ¿Cómo es posible que un país invierta más en enfermedad que en salud? La mayoría de embarazos y partos son normales. Deberíamos tener muchas más matronas que ginecólogos, como en los países que nos rodean. Necesitamos expandir la matronería fuera de los hospitales, de las instituciones, crear unidades lideradas por matronas y apostar por el parto en casa, como ya hacen en países de nuestro entorno.
porque el parto en casa y en casas de parto ha mostrado reducir el número de intervenciones en el parto y mejorar muchísimo la experiencia materna sin repercutir en los resultados de salud infantil en mujeres de bajo riesgo, acompañadas por matronas siempre y con un sistema de traslado preciso. Necesitamos mantenernos actualizadas constantemente, necesitamos registro de esta actualización. No puede ser que una matrona salga de su formación y jamás se le requiera volver a actualizar sus conocimientos y dependa o no hacerlo de su propia voluntad personal. No puede ser. Necesitamos un colegio de matronas y que regule que todas estemos igual de formadas y podamos acreditarlo anualmente para poder fomentar la mejor atención y apostar por la excelencia profesional. ¿Cómo devolvemos el poder a las mujeres? Primero de todo, es importante que seamos fuente de información. Necesitamos apostar por la información. La información es poder. Si las mujeres no conocen todas sus opciones, no tienen ninguna. Así que es muy importante que informemos siempre en base a información veraz, objetiva y científica. Y para poder hacerlo necesitamos nosotras estar actualizadas. Necesitamos explicar a las mujeres cuáles son sus derechos. Las mujeres deben conocer la ley de autonomía del paciente en el caso de España. Necesitamos explicar a las mujeres que no hay nada obligatorio, que las mujeres tienen derecho al consentimiento informado siempre ante cualquier prueba o intervención, que aunque el sistema ofrezca pruebas, la mujer tiene siempre la última palabra y ellas deben saberlo. No puede ser que a día de hoy muchas mujeres crean que las pruebas son obligatorias. Entonces es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Las mujeres deben ser responsables de su propia salud y todo esto empieza por nosotras, por devolver este poder a las mujeres. Recordarles que siempre hay alternativas, opciones, segundas opiniones. Por ley tienen derecho a una segunda opinión médica. Apoyar siempre las decisiones que tomen, independientemente de cuáles sean estas decisiones, aunque no sea la decisión que nosotras hubiéramos tomado. Pero es su cuerpo, es su embarazo, es su salud, es su parto. Y nosotras como profesionales que estamos al lado de la mujer debemos darles la mano independientemente de cuáles sean estas decisiones tomadas. Jamás juzgar o coaccionar. Jamás. Es hora de olvidarnos del paternalismo, de la infantilización. Reconocer a las mujeres y confiar en ellas, reconocerlas como adultas y responsables. Y acompañarlas siempre. Esto es muy importante, debemos defender siempre los derechos de las mujeres, especialmente cuando veamos que estos son vulnerados por otros profesionales. Cuando presenciemos violencia obstétrica debemos hablar alto y claro. Nosotras estamos al lado de las mujeres, no al lado de otros profesionales. Debemos promocionar salud y confianza, devolver el poder a las mujeres sobre sus cuerpos. Debemos educar sobre la normalidad de los procesos sexuales y reproductivos, empezando desde la infancia, devolver la confianza y el poder en nuestros cuerpos, trabajar desde la normalidad, fomentar siempre la normalidad. La mayoría de mujeres no están enfermas, son mujeres sanas. Debemos apostar por unidades lideradas por matronas y parto en casa, lugares donde las mujeres tienen oportunidad de ser más libres en sus partos y en el nacimiento de sus bebés. Es importante reducir el número de intervenciones en la atención al parto y nacimiento. El abuso de tecnología no se traduce en mejores resultados maternos y neonatales y repercute en la experiencia materna. Y para poder reducir este número de intervenciones debemos estar actualizadas, confiar y conocer muy bien la fisiología del parto y nacimiento. Es muy importante hacer visible nuestro trabajo, nuestras competencias. La mayoría de mujeres no saben ni que existimos, ni qué hacemos, ni cuáles son nuestras competencias. Y esto es nuestra culpa. Debemos empezar a visibilizar a la población que somos las acompañantes de las mujeres en toda su vida sexual y reproductiva, que estamos a su lado para cualquier problema. Es muy importante cuidar el lenguaje no verbal sobre todo, porque una mirada en un momento determinado puede hacer perder completamente la confianza en una mujer o devolvérsela. Es muy importante cómo miramos a las mujeres,
cómo las cuidamos, las palabras que transmitimos. En conclusión y para finalizar, vemos que con toda esta conferencia vemos que la atención al parto y nacimiento ha pasado de un extremo a otro muy grande y llevamos años intentando encontrar el equilibrio. Pasamos del parto y nacimiento en casa, atendido por parteras que muchas veces no tenían ningún tipo de formación, más que la experiencia aprendida con la atención de mujeres y traspasada de generación en generación, en casa donde no había ni agua potable, ni calefacción, ni medidas higiénicas algunas. Las mujeres no tenían ningún tipo de control prenatal, es decir, había un alto porcentaje de mortalidad materna infantil, pero no debido al parto en casa en sí, sino a las circunstancias en las que se producía el parto y el nacimiento. Es entonces cuando apareció la era médica y entraron los médicos, los hombres, en la atención al parto y nacimiento, y pasamos a un extremo completamente opuesto. El parto se institucionalizó, pasamos a todas las mujeres, independientemente de si eran de alto o bajo riesgo, al parto hospitalario. Este cambio se produjo sin ningún tipo de evidencia científica que lo avalara, y aún a día de hoy la revisión Cochrane nos dice que no existen pruebas de que el parto hospitalario sea más seguro que el parto en casa en mujeres de bajo riesgo. Y de hecho la NICE en el 86 ya nos alertaba de que este cambio se había producido sin ningún tipo de evidencia y había causado un aumento de las intervenciones brutalmente en el cuerpo de las mujeres sin que repercutiera en mejores resultados para ellas. Entonces, desde entonces la OMS está jugando un papel muy importante, las mujeres estamos jugando un papel muy importante, las matronas también, en este cambio que se debe producir, porque hemos visto y aparece continuamente evidencia científica que nos constata que este abuso de tecnología en el parto y nacimiento no se traduce en mejores resultados y está repercutiendo muy importantemente en la experiencia de parto de las mujeres. Las mujeres con este abuso de tecnología han perdido la confianza en sus propios cuerpos y es nuestro trabajo como matronas devolver esta confianza a las mujeres, devolverles el poder, explicar a la población que las mujeres somos mujeres en la gran mayoría de las veces sanas y que el embarazo es sinónimo de salud y que muy pocas veces estos procesos fisiológicos se complican, pero que para esto estamos formadas para acompañar, para detectar, para cuando hay un problema poder derivar donde sea pertinente, pero que en la mayoría de los casos esto ocurre sin ningún tipo de problema y que intervenir muchas veces repercute en estos resultados no de forma positiva sino negativa, que las intervenciones en el parto son muy importantes y se utilizan bien. Una cesárea puede salvar vidas, pero el abuso de cesáreas puede poner en riesgo a las mujeres y a los bebés, y esto nos lo dice la OMS desde hace muchísimos años. Es decir, debemos encontrar un punto medio en todo esto. Y en ello juega un papel muy importante la aparición de unidades de bajo riesgo, casas de parto, y apostar por el parto en casa atendido por matronas y con buenos sistemas de traslado de nuevo. Y así lo están haciendo en países nórdicos, en Inglaterra o en Holanda, que no lo han dejado de hacer nunca. Las mujeres deben tener elección para poder dar a luz donde ellas se sientan más seguras. Es un derecho reconocido por la Corte Europea de Derechos Humanos que las mujeres puedan elegir con quién quieren dar a luz, dónde y cómo. Por lo tanto, los estados deben garantizar este libre acceso para toda mujer, porque quizás el parto en casa no es la mejor opción para todas, pero sí que es la mejor opción para algunas. Y no es justo que a día de hoy el parto en casa o en casas de parto sea un privilegio. Así que el cambio está en nosotras y lo primero que debemos hacer para poder ayudar a las mujeres es apostar por nuestra autonomía profesional. Invertir en matronas es invertir en salud. Acordaros. Y no olvidemos jamás que el embarazo y el parto pertenecen a las mujeres, a nadie más. Gracias por escucharme.